Cargos del Partido Popular advierten a Alberto Núñez Feijóo sobre Isabel Díaz Ayuso. A escasos días para el Congreso del partido, dirigentes populares aseguran al líder gallego que la madrileña seguirá actuando por su cuenta dentro del partido. Además, también repasamos las medidas anunciadas por parte del Gobierno dentro de su plan de choque contra los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Vamos a ver que ha habido un ninguneo claro por parte del Partido Socialista a las medidas preconizadas por parte de Unidas Podemos, y además también vamos a ver cómo hará falta mucho más que unos cuantos céntimos para tratar de abaratar los precios del combustible. Por último, repasamos una vez más la imagen más repetida a lo largo de estas últimas horas, que es el bofetón de Will Smith a Chris Rock, el presentador de la gala de los Oscar. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando del Partido Popular a escasos días de ese congreso en el que tiene que ser proclamado futuro presidente de la formación, el gallego Alberto Núñez Feijóo. Queremos hablar con nuestro compañero Jesús Ortega, que va a cubrir ese congreso y al que leeremos en los próximos días. Jesús, te saludamos y te preguntamos por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, porque hoy estás escribiendo que frente a ese buen ambiente que se está viendo en estos últimos días, lo cierto es que hay cargos del Partido Popular, dices, que ya han advertido a Núñez Feijóo sobre Isabel Díaz Ayuso, que aseguran que ella va a seguir yendo por su cuenta en el partido. Pues así es, Alberto, ¿qué tal? La verdad que lo que nos comentan dirigentes del partido es que Isabel Díaz Ayuso en esta etapa de transición, y cuanto más se acerca el Congreso del próximo fin de semana, está dando señales de que el Partido Popular va a cambiar, pero no así su propia estrategia. Nos comentan que ya incluso en el Comité Ejecutivo Nacional, donde se convocó el Congreso Extraordinario, ella ya, pese a las peticiones de Feijóo, que pidió a todos los líderes regionales transmitir esa imagen de unidad, ella protagonizó un discurso muy duro contra Pablo Casado, pidió incluso que se echara a las personas del partido que hayan impulsado una campaña contra ella. Y bueno, también nos destacan ese discurso diferente al de Alberto Núñez Feijóo, y nos ponen como ejemplo esos pactos o no con Vox. Mientras Feijóo quiere marcar distancias claras con los de Santiago Abascal, pues la semana pasada Isabel Díaz Ayuso llegó a decir que estas declaraciones que hizo la Asamblea de Madrid hablando de gobierno de coalición con Vox no fue un lapsus, sino una declaración de intenciones sobre lo que querría ella en futuras legislaturas. Eso la verdad es que ha llamado la atención a algunos líderes regionales del partido, que advierten que pues Ayuso sigue teniendo ese discurso propio. También dicen, por ejemplo, que ella sigue con la idea de hacer una ejecutiva del PP de Madrid a su medida, que no iba a aceptar, digamos, imposiciones en esa ejecutiva por parte de Pablo Casado, y que tampoco las va a aceptar por parte de Alberto Núñez Feijóo. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que el Partido Popular cambia, pero Isabel Díaz Ayuso sí que quiere mantener esa agenda propia también. Por ejemplo, este martes empieza una gira europea a pocos días del Congreso del PP, y bueno, pues ella va a seguir con esa agenda propia, con ese discurso propio, y algunos dirigentes del partido pues ya están alertando de lo que se va a encontrar Feijóo, ¿no?, a partir del fin de semana. Es verdad, Isabel Díaz Ayuso, que se va de viaje, tiene un encuentro previsto, entre otros, en Bruselas, antes de esa cita en Sevilla. Jesús, te pregunto por ese congreso del fin de semana en Andalucía. ¿Esto va a ser coser y cantar, buen ambiente, fuegos artificiales? Porque hay que recordar que el Partido Popular viene de una situación muy compleja de hace apenas unas semanas, que es que las cosas pasan muy rápido, han pasado muchas cosas entre medias que no tienen nada que ver con el PP, pero es cierto que venimos de una situación de tensión enorme y ahora parece que todo va a ser pues fácil y de buen ambiente. ¿Va a ser así realmente? Bueno, realmente es lo que se quiere transmitir desde el comité organizador del Congreso, desde el equipo del futuro presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, pero es verdad que hay cargos del partido que incluso hacen algún paralelismo, ¿no? Isabel Díaz Ayuso ya protagonizó una gira por Nueva York, por Estados Unidos, justo antes de la Convención Nacional del PP organizada por Pablo Casado en octubre. Ahora vuelve a hacer lo propio a pocos días el Congreso Nacional de Sevilla. Y bueno, sí que es verdad que de cara a ese Congreso y para evitar cualquier tipo de riesgo, ¿no?, de un choque entre Ayuso y Casado, pues tal y como contamos ya hace algunas semanas, este lunes se confirmó que se va a separar mucho los discursos de ambos. Isabel Díaz Ayuso va a participar en una mesa redonda
moderada por el propio Alberto Núñez Feijóo a las 4:30 de la tarde del viernes, y en cambio la intervención de Pablo Casado se espera para más allá de las 6:30. No va a haber ese, digamos, intercambio de declaraciones. Además, ellos no va a tener un discurso propio, va a ser un discurso con los otros presidentes autonómicos del Partido Popular, y en cambio Casado pues sí que tendrá un discurso en el que, bueno, pues se espera también que el mensaje que se transmita es más de unidad, de tranquilidad, y bueno, pues eso es lo que trabaja el comité organizador, es lo que espera Alberto Núñez Feijóo, y bueno, pese a estas advertencias, pues es lo que el partido sí que espera de cada fin de semana. Casado y Ayuso separados en Sevilla, como contabas tú mismo hace unos días, para evitar circos. Jesús Ortega, te leeremos estos días y te leeremos también el fin de semana para ver qué es lo que pasa en esa cita y si efectivamente todo va como según indica y es proclamado sin mayores incidencias. Alberto Núñez Feijóo, te leeremos. Gracias por la información. Muchas gracias a vosotros. Y tras varias semanas en las que hemos visto cómo en otros países se han ido poniendo en marcha ayudas para hacer frente a las subidas de precios y en las que hemos visto cómo en España el gobierno ponía de excusa o se amparaba en esa cumbre europea que tenía lugar la semana pasada antes de adoptar estas medidas de calado, por fin tenemos ese paquete para hacer frente a las dificultades de 6.000 millones de euros, además de otros 10.000 millones a través de los créditos ICO. Queremos analizar estas medidas, sobre todo las que son de mayor calado para la población, y lo queremos hacer con nuestras compañeras de la sección de Economía, con Beatriz Triguero. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Alberto. Y con Mercedes Serrayer. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, ¿qué tal? A ver, Beatriz, voy a empezar contigo, sin duda, con la medida más llamativa de todas, que es la de esas ayudas al carburante de hasta 20 céntimos que va a asumir en buena parte el Estado, pero también en una pequeña parte las petroleras. Resulta, Beatriz, que esas ayudas de 20 céntimos por litro, en realidad lo que van a hacer es ayudar a parar el golpe, pero proporcionalmente lo cierto es que vamos a seguir pagando bastante más por la gasolina que lo que pagamos hace apenas unas semanas. Exacto, o sea, el Gobierno y las petroleras van a hacer un esfuerzo por reducir el impacto de la guerra, como decías, pues subvencionando 20 céntimos por litro repostado en los combustibles, pero en todo caso los consumidores pues seguirán notando la subida en sus bolsillos, porque, bueno, como sabemos, el litro de diésel, que es el combustible o el carburante que utilizan el 70% de los vehículos en nuestro país, pues mientras que en enero de este mismo año tenía un precio de venta al público de 1,40 euros, esta semana pasada estaba en 1,80, es decir, que el margen de diferencia es de 40 céntimos y sin embargo solo les van a cubrir 20, con lo cual pues los consumidores tendrán que hacer frente todavía a una subida considerable. Pero aún así esta medida va a tener un coste, lo que nos dicen los expertos es que va a tener un coste bastante grande tanto para el Estado como para las petroleras. No es una medida precisamente barata, costará cerca de 1.700 millones solo hasta junio, solo este trimestre, y bueno, sobre todo el gran coste vendrá del lado del Estado, ¿no? Es una ayuda que ha llamado muchísima atención, entre otras cosas porque al final es la misma ayuda que se le había ofrecido a los transportistas hace apenas unos días. Mercedes, nos llama mucho la atención que es una ayuda general, a todo el mundo. Da igual el tamaño del bolsillo, la actividad, la profesión, es la misma ayuda para todos sin hacer ningún tipo de distinción. Esto, que está muy bien y mucha gente se alegrará, pero no lleva, digamos, el sello Podemos, ¿no? Este tipo de medidas. Así es. El Gobierno dijo, bueno, se comprometió con el Partido Popular en la conferencia de presidentes en La Palma que iba a haber una rebaja de impuestos. Al día siguiente lo sustentaron la ministra de Hacienda y el presidente del Gobierno, pero luego esto se cayó y era pues porque Podemos parecía que estaba imponiendo su visión de que no había que hacer rebajas de impuestos, sino ayudas, pero ayudas topadas por niveles de renta para que fuera algo progresivo, ¿no? Lo que se quiere evitar con estas rebajas de impuestos a carburantes sería, según lo que decía Podemos, que hubiera un principio de café para todos. Y finalmente, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues café para todos. Así que es sorprendente, el Gobierno sí que consigue una medida de impacto, está claro, ¿no? Y las clases medias están pasándolo muy mal ahora mismo, pero se da un café para todos, que es lo que se pretendía evitar. La ministra de Hacienda ha dicho que sería muy complicado, pero bueno, es lo que se habían comprometido a hacer. Esta cosa tan complicada es lo que decían que iban a hacer. Bueno, vemos diferencias de criterio a priori dentro de los partidos de coalición de gobierno, no solamente en la bonificación de los combustibles, sino que también lo vemos, sobre todo en las medidas de calado, también sobre la energía. Aquí no hay ni rastro de medidas que proponía Podemos anteriormente, como por ejemplo pues, topar los beneficios de las grandes empresas, hablar de rebajas fiscales, etcétera. Esto no aparece por ninguna parte.
La medida para Podemos fundamental era una subida de impuestos a las eléctricas. Eso se ha caído totalmente. La propia Yolanda Díaz la ha tenido que reconocer. O sea, ella que lucha hasta el final y está luchando otras cosas hasta el último minuto, hasta que aparezca en el BOE va a estar luchando, pero esto ya ella lo ha descartado. O sea, subida de impuestos no va a haber. Las eléctricas salen bastante bien de todo este asunto frente a las petroleras, por ejemplo, ¿no? Pero luego los beneficios topados del cielo, esto de vetarlos, tampoco está nada claro, que era como la carta que esgrimía el PSOE, la parte socialista del gobierno, que iban a jugar, ha desaparecido y ahora se fía a que, bueno, entre lo que se acuerde, entre Bruselas, Lisboa, en esta asociación ibérica, un sistema que lo permita ya de entrada, pero así en primer lugar, un tope claro no está encima de la mesa. Bueno, lo que es cierto es que hay medidas encaminadas sobre todo a tratar de abaratar los combustibles, también el precio de la energía, pero Beatriz, hay más medidas dentro de ese paquete de 6.000 millones de euros que todavía tiene que esbozar un poquito más el gobierno, ¿no? Porque hay medidas, digamos, de alcance también para otros sectores también muy necesitados. Sí, por ejemplo, están los 500 millones que irán a la agricultura, la pesca y la ganadería, que son 3 de los sectores más afectados por el impacto de la guerra en Ucrania. A esto se le añaden otros 500 millones de ayudas directas a la industria electrointensiva y otros 1.000 millones para la ciberseguridad. Y luego hay otro tipo de medidas que ya ha avanzado el Gobierno, como la subida del 15% en el ingreso mínimo vital, el refuerzo de las ayudas a las familias beneficiarias del bono social eléctrico o limitar al 2% las subidas del alquiler, que ya sabemos que, bueno, que el IPC está mucho más disparado, cercano al 8%, y el Gobierno pretende limitarlo al 2%, o también, bueno, el foco está puesto en el despido, ¿no, Mercedes? Sí, Mercedes, porque aquí en los despidos también hay una diferencia, tú lo estás describiendo, una diferencia tremenda entre los dos partidos de coalición de gobierno. Sí, la ministra Díaz anunció la semana pasada que estaba trabajando en un veto al despido como el de la pandemia. Bueno, antes era despido COVID, ahora es despido guerra, digamos, algo así, ¿no? Pero ya Calviño empezó a decir enseguida que esto no lo veía, que no era nada beneficioso para el tejido empresarial, o sea, iba al punto central de la medida, que no la veía. Y al final lo que viene diciendo, y se está produciendo una lucha entre ellas en este sentido, es que solo se debería vetar el despido de las empresas con las ayudas, que se estén beneficiando de las ayudas que se están poniendo encima de la mesa. Pero Díaz insiste en que tiene que ser algo general, que no entiende esas reticencias, ¿no? Y bueno, pues ahí está la cosa, hasta el último minuto va a estar en liza esto. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante ir desgranando las medidas, no solamente porque son de alcance y seguro que van a beneficiar a muchas personas, los combustibles especialmente, prácticamente a todo aquel que tenga que echar gasolina a su vehículo, pero es que además también vemos esas diferencias entre los partidos de coalición de gobierno. Se supone que montan un plan conjunto, pero luego al final vamos viendo cómo tiene más un color que el otro y se ve bastante claramente. Beatriz Triguero, muchísimas gracias. A ti. Y Mercedes Serrayer, muchísimas gracias. Seguiremos desgranando con vosotras en los próximos días ese pack de medidas y también el alcance que puedan tener para todos los consumidores. A vosotros. Y por último, seguro que lo han visto ya unas cuantas veces, pero por si acaso, ahí va el tortazo ya más famoso del cine mundial. Es el del recién oscarizado Will Smith al presentador de la gala de los Oscar, a Chris Rock. Es un tortazo que ha merecido todo tipo de consideraciones y que ha suscitado una enorme polémica. Estas son las imágenes, suyas son las conclusiones y nosotros regresamos mañana con más contenidos. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay.